puse a prueba 3 tipos distintos de porcelana fría mientras esculpía a Kimimaro. Cada una tiene propiedades diferentes. Una es más flexible, otra mucho más liviana y la tercera es la que solemos usar siempre. En este video te voy a mostrar cómo se comporta cada una durante el modelado, cómo influyen en el resultado y cuál te conviene usar dependiendo del tipo de figura que quieras hacer. Pero antes de ponerme a esculpir, debo tomar algunas fotos de referencia. Así es como lo hago yo. Primero, configuro la cámara con un temporizador de 10 segundos. Luego, poso como Kimimaro, el personaje que voy a esculpir, capturando tantos ángulos como sea posible. Estas fotos me ayudan a entender la anatomía y complementan las referencias del personaje. Y con eso listo, empecé a modelar la cabeza. Para hacer a Kimimaro más resistente a caídas, combiné porcelana fría normal y flexible. Siguiendo las imágenes de referencia, fui añadiendo capas, dejándolas secar una a una. Después, definí los rasgos faciales y las orejas. Una vez secos, lijé la superficie para suavizarla. Pinté con acrílicos, añadí sombras y delineé los ojos para completar la cara. Y para el cabello usé únicamente porcelanicrón flexible. No ser resistente imposible. Ahora bien, no solo la cabeza fue hecha con esa mezcla. Todo el cuerpo de Kimimaro lo esculpí usando porcelana fría normal y flexible en partes iguales. Para las primeras capas del torso usé una mezcla más ligera, porcelana fría liviana con restos endurecidos de esculturas anteriores. Esto me permitió reciclar material, añadiendo menos peso a la figura. Pero hubo una parte específica del proceso en la que usé únicamente porcelana fría normal, el Kekkei Genkai de Kimimaro. Primero hice sus característicos huesos. Le di a uno forma de espada y modelé una mano sosteniendo dicha arma. Observé mis fotos y mi reflejo en el espejo, mientras perfeccionaba la forma de las manos y los brazos. Dejé secar por completo y con la Moto Tool perforé el antebrazo izquierdo para encajar algunos huesos. Luego definí la musculatura del pecho, la espalda, los hombros y los brazos. Dejé secar una vez más y lijé la figura para un acabado impecable. Utilicé pintura acrílica para darle vida al color de la piel y hacer la marca maldita de la tierra. Para las costillas recorté los extremos y las pegué con super glue sin necesidad de hacer huecos. En cuanto a la ropa, opté por porcelana fría liviana. Empecé cubriendo las pantorrillas con porcelana blanca y tras dejar reposar un momento, enrollé nylon sobre la superficie para simular las prendas. Luego usé un molde de hojalata para cortar las suelas y las dejé endurecer. Una vez listas, limé los bordes para darles un acabado más uniforme antes de pegarlas a las plantas de los pies. Con más porcelana aplanada, terminé de modelar el calzado. En cuanto a los pantalones, inicié con una capa de material aplanado y fui añadiendo nuevas capas en zonas clave para definir los volúmenes. Basándome en las referencias fotográficas, modelé los pliegues de la tela utilizando estas herramientas. Limé de nuevo y pinté los pantalones con una mezcla de azul, rojo y una pizca de amarillo. Aplané más porcelana blanca y la recorté con esta forma. Para impedir que se doblara al secarse, le puse una lámina de hojalata y la cubrí con más material. Después corté una figura en base a estas medidas.
Le puse este plástico en el medio para que no se pegara. Tras unas horas de secado, la doblé así para formar una manga. Repetí esto para hacer la otra manga. Luego las pegué con superglue antes de pasar a hacer esa especie de cinturón. Para el cinturón teñí porcelana fría liviana con óleo azul y rojo. Formé una tira de aproximadamente medio centímetro de grosor y la doblé por la mitad. Con el índice y el pulgar giré los extremos en una sola dirección para darles esta forma. Repetí este proceso para crear las distintas secciones del cinturón y las fui pegando una a una con superglue. Mientras la última pieza aún estaba blanda, la acomodé de esta forma para simular un nudo. Luego mezclé acrílico azul, rojo y blanco para obtener este tono y pintar lo que faltaba de la ropa. Aplané más porcelana para hacer las prendas que cuelgan del cinturón de Kimimaro. Finalmente terminé de pintar y completé el cabello usando porcelana fría flexible. Mientras manipulaba las figuras me cayeron las costillas que había hecho, así que decidí pegarlas nuevamente con porcelana fría en lugar de superglue. Y así quedó lista la figura de Kimimaro. Ahora te enseño cómo hice la base. Primero, aplico pegamento a un círculo de madera. Segundo, esparzo residuos de porcelana fría que me quedaron de las esculturas anteriores. Tercero, añado porcelana blanda para empezar a definir el terreno. Cuarto, aplico una mezcla de pegamento y agua para adherir un poco de arena a la superficie. Quinto, coloco pasto y algunos kunai para darle el toque final. La base la hice combinando la liviana con el material que me sobró cuando hice Itachi. Y ahora te enseño cómo hice estos kunai en miniatura. Comienzo recortando una lata de atún para obtener esta lámina. Luego, en una libreta cuadriculada, dibujo la hoja del kunai desde 2 puntos de vista en base a estas medidas. Ahora pongo el dibujo contra la lámina y rayo sobre el área que abarca la hoja del kunai. Así adquiero la guía para recortar de esta manera. Con superglue pego los recortes que formarán la hoja del kunai, así como 4 pedacitos de alambre que servirán de base para la empuñadura. Envuelvo los alambres con porcelana fría y utilizo un nylon para hacer las vendas. Después añado porcelana a las hojas metálicas. Recorto el excedente de la empuñadura y lijo las hojas. Pongo a secar 2 tiras de porcelana alrededor de un palillo para hacer los círculos. Añado los últimos detalles, pinto y listo. En realidad, los kunai los hice antes de hacer este experimento. Aún así, te recomiendo utilizar la normal por ser más rígida y fácil de lijar al endurecerse. Después de trabajar con estos 3 tipos de porcelana fría, noté varias diferencias clave. La porcelana liviana me permitió reducir el peso total de la figura, ideal para capas internas o esculturas grandes. Tiene una textura menos lisa, lo que la hace muy útil para modelar prendas, ya que su acabado da un toque más realista a la ropa. La normal es más lisa y suave, ideal para partes rígidas como huesos y espadas, donde se requiere mayor firmeza. La flexible fue perfecta para las partes más propensas a partirse, como el cabello y los dedos, porque resiste mejor los golpes. Todas son de esta marca, una marca colombiana. Las compré en Artesanía Rosalba, una tienda ubicada acá en Medellín. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Se despide Santiago o Ninkame, como quieras llamarme. Gracias a Osordo López por haber solicitado este personaje.